La semana pasada aprendimos en este espacio lo importante que es para el cristianismo histórico esto que nos enseñaban nuestros hermanos como las catacumbas. No es importante a manera de que nosotros como objeto idolatremos eso, sino que así como la historia humana tiene sus monumentos arquitectónicos que resaltan un hecho importante. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no tiene mucho que derribaron la estatua a Cristóbal Colón, ¿sí? Eso marcaba un hecho importante en la historia, así como la historia tiene un montón de monumentos que hablan sobre algo importante. Aquellos laberintos cavados en el subsuelo, aquellos nichos para los cristianos sirven para testimonio de nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hablan de vidas fieles, nos hablan de que existe una persecución de parte del mundo donde millones de creyentes allí entregaron su vida. Y es un testimonio de fe. Yo le digo esto, existe una gloria del sufrimiento por causa de Jesús. Existe una gloria del sufrimiento por causa de Jesús. Esa gloria primeramente es terrenal. Recuerde que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. Esa es una gloria. Esa es una gloria que no muchos pueden ver, porque el apóstol Pablo lo habían latigado un montonal de veces, lo habían apedreado un montonal de veces. Incluso una vez se creyó que estaba muerto cuando le habían enterrado, había quedado debajo de las piedras y los apóstoles y los hermanos ya lo habían sacado pensando que estaba muerto ya. Entonces imagínense, latigazos y apedreados, pues dejan cicatrices, dejan marcas. Para el apóstol Pablo dice que eso es una gloria, ¿sí? Entonces existe la gloria terrenal del sufrimiento por causa de Cristo, que debe de ser digno de ser admirado e imitado. Si nosotros conocemos una persona que tiene marcas de la gloria del sufrimiento, eso lo debemos de admirar y lo debemos de imitar. El reino de las tinieblas también testifica que aquel hermano, aquella hermana, aquella persona tiene una gloria por el sufrimiento de Jesucristo. Y sobre todo en el reino de los cielos la gloria es celestial, porque el cielo aguarda por los fieles que sufrieron. El cielo aguarda por los que soportaron quizás hasta la muerte, porque en el cielo habrá consolación, ¿sí? La consolación que quizá el sufrimiento que nosotros podemos decir y ha sido muy difícil, en el cielo será restaurada y retribuida toda esa consolación. Cantidades que no imaginamos de personas entregaron su vida devorados por las fieras en el circo romano, que era llevado a cabo en el Coliseo romano. Y cuando hablamos de reliquias, esa es una, el Coliseo romano es una. Y fíjese que fue construido por judíos esclavos. El Coliseo romano fue levantado y construido por judíos que habían sido esclavos. Otros muchos murieron enterrados en la profundidad de las catacumbas, ¿sí? Para los israelitas, el morir de esa forma, el morir y no ser enterrados o velados, era una desgracia. Recuerden cuando nuestro Señor Jesús muere, José de Arimatea va y pide el cuerpo para darle una sepultura y un entierro digno, ¿sí? Para ellos era importante esta parte. Pero nosotros como cristianos, el cristiano debe estar consciente de que existe una persecución y que esa persecución debe ser motivo de gozo. Si nos toca ser perseguidos, si nos toca morir, debemos de estar gozosos porque será por la causa de Cristo. Nosotros sabemos que vivos o muertos somos del Señor, mis queridos hermanos, y que si nos toca de la forma que nos toque, el lugar donde estemos, en el tiempo que sea, Él nos va a levantar, ¿sí? Así que sigamos en esta mañana aprendiendo del gran ejemplo de la iglesia de Esmirna, sigamos imitando a los hermanos de aquel siglo y sigamos preparándonos para afrontar la persecución en la iglesia de este tiempo. Abra conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 2. Esta es la lección número 13 de el tema Historia de la Iglesia de Cristo, que lleva por nombre Probados en la cárcel. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Yo le voy a dar lectura, usted me va a seguir con su vista, y la palabra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer.
He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Historia de la Iglesia de Cristo, probados en la cárcel. Por este título, hermano, que usted acaba de escuchar, ya podemos darnos una idea hacia dónde va orientado el tema, relacionándolo con todo lo que hemos visto sobre la iglesia de Esmirna, y podemos concluir que no son vacaciones la que nuestros hermanos pasaron, lo que los hermanos pasan. Mencionemos entonces la cuarta rama, que tiene que ver con la persecución, de la cual fueron objeto los hermanos de Esmirna y que siguen vigentes para todo creyente en cualquier parte del mundo. Número 1, dijimos, la primera rama de la persecución para Esmirna fue la pobreza, ¿sí? Que los hermanos se quedaban sin empleo, que ya no los estaban contratando, que los despojaban de sus posesiones. Número 2 de persecución, la blasfemia. Les empezaban a inventar, les empezaban a atribuir cosas a los hermanos que no habían hecho ni dicho. Número 3, la muerte. Los estaban llevando a catacumbas a morir enterrados en la profundidad. Y número 4, en la cárcel, ¿sí? Hablemos sobre, un poco, hermano, sobre el cristiano, el cristianismo y el Estado. Existe un principio divino, mis hermanos, de obedecer a las autoridades correspondientes y asignadas a cada lugar. La autoridad para cada país será diferente dependiendo de en dónde nos encontremos. Por ejemplo, para nosotros es una democracia y tenemos un presidente, el cual atribuye, por ejemplo, a jefe de gobierno, secretario de Estado, que hay una policía. En otros países hay reyes, en otros países hay monarcas, en otros países hay otro tipo de gobierno, pero sigue siendo el mismo principio para todos los creyentes y cristianos del mundo: obedecer a las autoridades correspondientes. Sí, vamos al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 13, para que usted recuerde primeramente lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. Esto lo escribe el apóstol Pablo, y hablamos que es como un ideal de las autoridades, porque nos está diciendo: ustedes obedezcan a las autoridades porque ellos están para hacerles un bien a ustedes. Y a veces eso no ocurre, ¿verdad? Que las autoridades no nos hacen un bien a nosotros. Varios aspectos entonces de esto. Primeramente, la autoridad civil, mis queridos hermanos, no es absoluta. La autoridad civil no es absoluta. Quiere decir que tiene sus límites, ¿sí? Y esto que acabo yo de decir, en otro país, en otro tiempo, quizá aquí mismo, pero más adelante, a mí me costaría la libertad. El hecho de decir, la autoridad civil no tiene un poder absoluto, que tiene sus límites, a mí me privarían de la libertad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Este régimen, mis queridos hermanos, no puede perpetrar lo interno. Es decir, que no hay una obligación. Usted está en su casa, con su familia, le está dando los principios del reino, y el gobierno no puede influir en eso que usted está enseñando ahorita. Aquí estoy hablando. Nosotros como mexicanos, no puede el gobierno patear las puertas de su hogar y escuchar qué le está enseñando a sus hijos. Y si usted le enseña algo que va en contra de lo que ellos dicen, no lo pueden llevar preso.
De momento, la autoridad civil no se hace presente en las escuelas, en las universidades, para escuchar qué están enseñando, y si hay algo que enseñan que no es grato, no los pueden llevar presos. Pero eso ha sucedido en otros países, ¿sí? Usted estudie, por ejemplo, la historia de Chile con Pinochet, y él mandaba militares a las universidades a escuchar qué es lo que estaban enseñando. Y si los profesores enseñaban cosas que no fueran a favor del gobierno, los llevaban presos y los torturaban. Entonces, hablando en este tiempo, para nosotros la autoridad del gobierno civil no es absoluta, ¿sí? Por medio de las enseñanzas seculares que están queriendo impartir, quieren corromper primeramente los valores familiares. Ese es el primer paso que ellos están haciendo para perpetrar en lo interno, en lo que no han podido hacer, ¿sí? Entonces, cuando esto llegue a su punto máximo, cuando, por ejemplo, hablando de la cuestión de ideología de género, ¿sí? Cuando llegue a esa cuestión que ya sea una obligación para todos y haya una negativa, entonces el gobierno sí recurrirá a encarcelar o dar muerte a quienes no apoyen, a quienes sean un problema para ellos. La prisión está a cargo del gobierno, mis queridos hermanos. No depende de ningún sector privado. No hay una empresa que diga, bueno, yo me hago cargo del penal de Almoloya y no, nada de eso. El llevar a la cárcel a los hermanos de Esmirna, porque para ellos la autoridad sí era este tipo de cuestiones, el hecho de llevar a los hermanos a la cárcel era una forma de impedir que el evangelio se propagara, que hubiese una difusión del evangelio. Y en otros países esto es real, ¿sí? Quieren frenar la difusión del evangelio por medio de llevar encarcelados a los hermanos, porque así piensan que van a meterles temor, van a darles miedo y ya no van a predicar. El Estado, el gobierno, la autoridad, mucho menos puede perpetrar en nuestra conciencia. La cuestión de lo interno familiar podrá perpetuar en algún momento, pero en nuestra conciencia nunca, ¿sí? Por lo cual, en lo que respecta al área de poder del gobierno civil, nosotros, hermanos, debemos de respetar y obedecer a las autoridades siempre y cuando lo que establezcan no vaya en contra de Dios. ¿Sí? Si a nosotros el gobierno nos dice no te pases un alto porque puedes ocasionar accidentes, no hay problema. Pero si el gobierno nos dice a nosotros tienes que aceptar la ideología de género como forma de vida, eso va en contra de los principios de Dios y eso no lo vamos a aceptar. Aún nos cueste el encarcelamiento. ¿Y quién dice amén? ¿Sí? Porque esto es real, mis queridos hermanos, cada vez toma más fuerza. Esa fue la actitud, hermano, de los apóstoles cuando ellos le dijeron de una forma incluso un poco sarcástica, yo lo veo así, cuando le dijeron, ¿vamos a obedecerlos a ustedes antes que a Dios? ¿De verdad creen eso? ¿Que nuestra conciencia va a estar tranquila a ustedes obedeciéndolos y desobedeciendo a Dios? Es necesario obedecer primero a Dios antes que a ustedes. Cuando nos lleguemos a enfrentar a una situación que la ley, lo que dictamine el gobierno, vaya en contra de Dios. Amén. Mientras no vaya en contra de Dios, debemos obedecer a las autoridades, debemos respetar a las autoridades y debemos orar por las autoridades. Un indicativo, mis queridos hermanos, de madurez cristiana y de verdadera esperanza en Cristo es estar dispuestos a afrontar que en algún momento de parte del gobierno puede venir una multa, que puede venir un encarcelamiento o que puede venir una muerte injusta. Eso es madurez cristiana. No es que nosotros, no, me vino una multa del gobierno aquí que es totalmente injusto, voy a ir a hacer un plantón y voy a reclamar mis derechos y voy a decirle a todo el vecindario que vayamos y entonces con nuestras propias fuerzas derroquemos este gobierno autoritario. Parte de nuestra madurez cristiana es entender que en algún momento recibiremos eso de parte del gobierno. ¿Sí, amén? Quien no lo tenga presente, hermano, o quien no quiera asumirlo, quien no desafíe su entorno por amor de Jesús, no está considerado entonces como un valiente. Porque quien está consciente y dice, aún así le sigo, ese es un valiente. De los que dijo el Señor que vamos a arrebatar el reino. ¿Sí? Recuerde usted también la Biblia cómo nos enseña de los valientes. David tenía hombres valientes.
aquel que fue con David cuando Saúl estaba dormido, con todos, dice la palabra que Dios hizo caer con un profundo sueño a David, a Acab y a todo el ejército que estaba persiguiendo a David. Aquel hombre que acompañó a David hasta su cabeza, enterrarle la lanza como señal de que yo pude matarte por segunda vez y no pude. Ese es un valiente. Un valiente lo mismo ahora es decir, yo voy a seguir profesando mi fe, aún me cueste alguna vez una multa, aún me cueste ir a la cárcel o aún me cueste la muerte, porque yo por causa de Cristo estoy dispuesto. El encarcelamiento de cristianos, hermanos, nunca ha parado, nunca se ha detenido en la historia. No solamente ocurrió en el Imperio Romano, sino que es en todo el mundo, de una manera u otra. En algunos lugares es mucho más marcado que en otros, pero esto, hermano, del encarcelamiento mundial, del encarcelamiento de cristianos debe ser mundial, porque Dios tiene un fin, y es que el Señor obtenga una iglesia fiel. ¿Sí? Aquel que diga, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por el Señor Jesucristo, es parte de la iglesia fiel. Yo le traigo a continuación unas noticias. La primera de ellas, para que usted la vea conmigo, yo se la voy a leer. Dice así: según los datos de la lista mundial de la persecución 2021, un total de 4.277 cristianos fueron detenidos o condenados a causa de su fe durante el periodo de una encuesta que se realizó del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. O sea que hace 2 años se llevó a cabo una encuesta y había un total de casi 5.000 cristianos encarcelados alrededor del mundo. Siguiente, este es un país, mis queridos hermanos, un poco conocido, pero realmente existe, se llama Eritrea, y dice, al menos 150 cristianos arrestados en 2 meses, en ese país. El pasado 18 de agosto, el régimen arrestó a 80 cristianos. Los 70 fieles detenidos el 23 de junio fueron llevados a una prisión subterránea. 5 sacerdotes ortodoxos fueron encarcelados y a 6 empleados del gobierno se les impuso renunciar a Cristo. Los siguen llevando a catacumbas, ¿sí? A cárceles subterráneas. Y la última, dice, actualmente hay 5 países donde hay más cristianos encarcelados. Y la lista la encabeza China, ¿sí? No vamos a leer lo que describe de cada una. Bueno, país número 1, China. Número 2, Eritrea, el que acabamos de leer. Número 3, Irán. Número 4, Corea del Norte. Y número 5, Pakistán. Estas son noticias, hermanos, recientes, actuales, que tienen que ver con encarcelamiento de cristianos. Para que usted vea que esto sigue pasando, que no se detuvo cuando fue derrocado el Imperio Romano, sino que sigue pasando, y podemos agregar a la lista países como la India, países como Nigeria. Y si usted se pregunta ¿en dónde está México en cuanto a la persecución de cristianos? Nosotros ocupamos el lugar número 37 a nivel mundial de persecución de cristianos. Aquí en la ciudad es un poco difícil que nosotros lo veamos porque existe un término llamado tolerancia religiosa, que es que cualquiera puede profesar su fe sin necesidad o sin que el gobierno se le castigue. Pero usted va a provincia, y aquí, mis hermanos, quizá alguna vez vieron una película que se llama Chamula o Cholula, Tierra de Sangre, para que podamos ver, mis queridos hermanos, lo que tiene que ver con una persecución verdadera en provincias, ¿sí? Detrás del encarcelamiento, alrededor de la historia, alrededor de todos los países que tienen que ver con cristianos esforzados, hay un personaje en particular, y es el diablo. Él es quien perpetúa sobre emperadores, sobre reyes, sobre presidentes, sobre ministros, sobre líderes, para que los cristianos sigan siendo encarcelados. Versículo número 10 de Apocalipsis 2, para que leamos de parte de Cristo. Recuerde que es Jesucristo resucitado quien está hablando, y dice el versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer, porque aquí, ¿quién echará a los cristianos a la cárcel? El diablo. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel con un fin, para que sean probados. Usted puede ver a alguien que viene la autoridad y que arresta a alguien de forma violenta, algún hermano, algún pastor. No es ese hermano en sí el que está actuando, es el diablo el que se está moviendo alrededor del mundo para
encarcelar a los hermanos. La lucha, hermano, recuerde que no es contra algo físico, sino contra ideas, ¿sí?, que atacan a los encargados de los gobiernos, a los gobernantes. Esas ideas viene el diablo, se las siembra en su mente y entonces él actúa. Y entonces el gobierno a toda esa idea que vaya en contra le va a llamar discriminación, le va a llamar intolerancia, le puede llamar traición a la patria o cualquier otro término que ahorita está muy de moda. El diablo viene y siembra: tienes que implementar esto para que el cristianismo no se siga expandiendo, para que no entre a tu país, para que no entre a tu nación. Quien no quiera los encarcelas, y empiezas a inventar, a escribir, a relatar que si no quieren se van a llamar, son unos intolerantes. Dos razones entonces, hermano, por la cual el imperio romano estaba encarcelando a los cristianos y que siguen funcionando hoy día. Dos razones. Razón número uno es por la idolatría. En aquel tiempo, el emperador buscaba la manera que los hermanos, los cristianos, adoraran a sus dioses. Buscaba que todos adoraran a los dioses griegos y romanos. Y no solamente a los dioses, sino que a ellos mismos, a los emperadores. Porque recuerden que ellos se consideraban como un dios. Hubo un emperador que se llamaba Dominicano, y este obligaba a todos que le dijeran Señor y Dios nuestro. Señor y Dios nuestro. ¿Qué pasaba con la gente? Y si no había ese tipo de reverencia, directamente iba a la cárcel o directamente lo mataban, ¿sí? Tal es el caso del siguiente personaje que vamos a ver. Vaya usted conmigo a Daniel. Daniel capítulo 3. Lo de los emperadores romanos, lo que vamos a ver ahorita como ejemplo, sigue pasando y ahorita se lo voy a ejemplificar. Bien, Daniel capítulo 3, esta historia usted la conoce, solamente vamos a ver unos versículos escalonados y empecemos con el 6. Dice así el primero: ya Nabucodonosor mandó hacer una estatua de él, grande, hermosa, porque, fíjese aquí actúa el diablo nuevamente. Se le vino una idea a Nabucodonosor que hiciera tal para que se le inclinara toda persona que viera esa estatua al sonido de la bocina. Eso no pudo venir nada más de una persona natural. El diablo viene y siembra este tipo de ideas. Y dice el versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa es la consecuencia que dice: voy a crear una estatua, ustedes van a tocar, y cuando a mí se me pegue la gana, toca, quiero que se me adore. Si hay alguien que no adora, directamente a la muerte. Versículo número 12 de ese capítulo dice que vieron que había unos varones judíos, los cuales pusiste sobre tus propios negocios en la provincia, se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, porque no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste y que tú dijiste. ¿Sí? Había personas viendo y dijeron: estos no adoran a sus dioses, pero no obedecen la indicación que tú dijiste, no se inclinan a ti. Y el versículo 21 dice: entonces estos varones fueron atados, fueron hechos presos, ¿sí?, con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Este es un ejemplo claro de lo que más adelante, porque primero fue el gobierno babilonio y después el romano, más adelante este tipo de ideas fueron absorbidas, ¿sí? Nabucodonosor quería que se le adorara. Los emperadores dijeron: me tienes que hacer reverencia, y si no lo haces, Nabucodonosor los mandaba a matar y el gobierno los mandaba a encarcelar. Los hermanos de Esmirna, al ser judíos, conocían la ley y predicaban también la ley. Sabían perfectamente la parte que dice de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te vas a inclinar a ellos. Ese es el primer motivo por los cuales los hermanos de Esmirna no se inclinaban ni ante los dioses romanos ni ante el mismísimo emperador.
porque ellos sabían que Dios decía, no vas a tener dioses y mucho menos te les vas a inclinar. ¿Sí? Sobre esto, hermano, Satanás ataca con teorías para ciertos filósofos, para ciertos autores, ¿sí? Ataca con modelos filosóficos, levanta grupos afines. ¿Usted cree que esas personas de los lésbicos gay se formaron de la noche a la mañana? ¿Sí? Satanás está detrás de esos grupos, mis queridos hermanos, de aquellos feministas, de aquellos anarquistas, de aquellos ponquetos. Viene y les siembra ideas a uno que toma liderazgo y empieza a provocar a los demás, y de forma que ya se hacen grupos grandes. Pero netamente, hermano, rendir culto a un personaje, ya sea a Nabucodonosor, el rey, al emperador, rendir culto a una figura de plata, de bronce, de madera, ser afín a una corriente humanista que vaya en contra de Dios, se llama idolatría. Entonces, los hermanos de Esmirna, los hermanos del mundo que son encarcelados, es porque nos negamos a la idolatría. Y recuerde lo que dice Pablo con respecto a esto. Vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo decía que detrás de la idolatría siempre estaba un demonio. Y ahí es como sigue perpetuando el diablo. Porque quiere decirle a los reyes, haz que se inclinen a ti. Y cuando hay esa reverencia, esa idolatría, ahí está el demonio actuando atrás. ¿Sí? Hay un gobernante en la India que mandó a hacer figuras de su persona para que se le adorara, para que lo besaran. Eso se llama idolatría. Y los hermanos que digan no, porque Dios dijo en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ellos, les cuesta la cárcel, les cuesta la libertad, les cuesta que los lleven presos. Así opera el diablo, hermano, ante la negativa del cristiano a ceder. Recuerde que él obra en las mentes para enviar a gente inocente a la cárcel. Y el caso más sonado del mundo, el líder norcoreano, Kim Jong, ¿sí? Es segundo, porque su papá todavía era peor. Kim Jong. Nosotros, el mundo hoy, pleno siglo XXI, con todas las tecnologías, ¿sí? Con todo el internet posible, sabemos muy poco de un país llamado Corea del Norte. Sabemos muy poco porque ellos no dejan entrar a casi nadie. Si quieres entrar a su país, tienes que mandar una solicitud 10 días antes. No puedes llegar tú con tu celular, con tu tablet y conectarte a internet para hablarle a quien tú quieras. Vas a tener a un jefe policial al lado de ti para ver qué es lo que estás diciendo, a quién le escribes un correo. Es el caso de este país, de este líder, ¿sí? Es el caso del tirano más grande que hay en el mundo ahorita. Si yo estuviera en Corea del Norte, decirle tirano a ese sujeto me costaría a mí nuevamente la libertad, me costaría la muerte en la plaza pública. Veamos cómo este mismo accionar, hermano, de Babilonia, que ya vimos con Nabucodonosor, con los emperadores romanos, actualmente es el mismo y que va a perdurar de aquí hasta el final. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, está diciendo Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ojo ahí a este dato, 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ojo ahí, grande autoridad. Y vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué dice? Y adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia. ¿Y qué dice nuevamente? Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio nuevamente autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué pasó? Vencerlos. También nuevamente se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué dice? Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es el mismo accionar de Satanás desde el principio hasta el fin. Que haya una adoración de parte de todos los moradores de la tierra, y quien diga no tendrá consecuencias de vida o de libertad. Esta bestia que nosotros acabamos de leer aquí, hermano, corresponde a la misma bestia del Imperio Romano, al cual adoraban todos los moradores de la tierra, y lo describe Daniel también. Vaya conmigo, recuerde el dato que le dije que registrara, que es los 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7. Los primeros hablan de otros imperios, el 7 ya es de Roma. Y dice así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia apareció, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10. Es la misma bestia de Apocalipsis 13 a esta que está haciendo referencia. En la escuela, mis queridos hermanos, nosotros los jóvenes debemos de tener mucho cuidado de no dejar que las ideas filosóficas que nos enseñan trastornen nuestra fe. Porque hay muchas materias, hay muchas licenciaturas y carreras que te meten ciertos autores que te lo están mete. Y de repente tú ya empiezas a parafrasear una frase de aquel autor. De repente ya empiezas a decir: Nietzsche decía esto. Porque dejamos que eso lo debemos de estudiar, lo debemos de repasar, lo debemos de aprender para poder pasar nuestras materias, pero eso no debe trastocar nuestra fe. A veces citamos más o dichos populares o lo que dijo tal personaje que la propia escritura. Y no debe de ser así, ¿sí? No debe hacer que duden de nuestra fe por un momento, de decir: ah, caray, como que ya no estoy tan convencido después de haber leído El Anticristo de Nietzsche. Nuestro cimiento, recuerden, mis queridos hermanos, es la palabra del Señor, ¿sí? Y yo voy a invitar a mi hermano Aarón que nos ayude con un canto, porque este canto que queremos entonar tiene que ver con mucho con esto, porque nos va a reafirmar a usted y a mí, porque lo vamos a declarar una vez más nuevamente, de que no nos vamos a inclinar ante nadie, aun sea una ley del mismísimo presidente, aun sea una ley universal de parte de la ONU. Nosotros seguimos diciendo que no hemos de rendirnos ante nadie que no sea nuestro Dios. Así que usted ahí sentado con sus palmas, si gusta hacerlo, vamos a decirle al Señor: estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como
al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios, y nuestras vidas servirán para darle gloria a Él, y nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. No sé, hermano, a lo mejor si te llegas a enfrentar a una situación así, donde quiera que tú llegues a parar, donde quiera que tú te llegues a encontrar, clama este canto, predica este canto, enséñale al mundo este canto, que te oiga el mundo decir este canto, porque es una verdad espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón, que ellos podrán decir, hacer, querer imponer, querer hacer, decir, pero nosotros, nuestra vida y nuestra conciencia siempre dirá que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Así que canta: seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios, nuestras vidas servirán para darle gloria a Él, y nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Lo fuerte, mi Señor. Vamos, apláudale fuerte a Él. Aleluya. Señor, nunca te negaremos. Bien, razón número 1 entonces por la cual los cristianos estaban siendo encarcelados por la idolatría. Y la número 2, por el servicio militar. Esa era la causa número 2 por la cual los hermanos del imperio estaban siendo llevados cautivos. Ahora veamos lo que nos dice otro apóstol con respecto al mismo tema sobre autoridades civiles. Ahora es el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuevamente, esto es hablando el apóstol Pablo predicando desde un punto de vista ideal de las autoridades, que cumplan para lo que Dios los pusieron. Cuando ellos se niegan, entonces, cuando van en contra, la autoridad y la obediencia que le debemos de hacer queda cancelada. No iremos nunca en contra de lo que Dios ha dicho. La razón de nuestros hermanos de Esmirna ante la negativa de enlistarse en la milicia, en el gobierno, era que previo a salir al combate, el emperador realizaba ceremonias, realizaba sus ritos para pedir a sus dioses obtener la victoria. Y de eso los hermanos no querían participar. No querían participar de ningún ritual pagano, no querían, como ya vimos, inclinarse ni adorar a nadie, ni besar a nadie. Y eso, los hermanos que ya estaban dentro de la milicia, les costaba sanciones en prisión por desacato. No quieres obedecer, no quieres hacer lo que se te pide, vas a la cárcel, no vas a ver a tu familia tanto tiempo, y ahí los clavaban. Cuando nuestros hijos, hermanos, son pequeños, nosotros debemos mostrar este tipo de posturas, porque en la escuela querrán de una manera u otra quererlos forzar para participar en celebraciones y convivencias. Por ejemplo, si viene lo del Halloween y hay muchas escuelas que hacen sus convivios, sus festivales, y si no participas, ¿qué te dice? No, pues un punto menos, ¿no? Llega a pasar muchas veces, pues que te bajen 10 puntos, ¿no? Pero no hay por qué rendirse, ni ceder, ni decir, bueno, no pasa nada, bueno, es que yo tengo un listado de calificaciones perfecto. Antes se le obedece a Dios. De igual manera, hermano, los jóvenes cristianos que estaban en la milicia, o que no estaban aún en la milicia, pero tenían ese deseo de participar, ellos decían un rotundo no a la hora de que se llevan a cabo guerras, por el hecho de tener que matar a alguien más.
En una guerra no crea que nada más, ya está lastimado de su piernita, ya deja. En una guerra hay que matar, ¿sí? Y los cristianos decían, yo no voy a participar porque a mí Dios me ordena, no matarás. Y por esa cuestión, igualmente los castigaban, igualmente los llevaban, los fusilaban, los mataban, no dejaban verlos a su familia. No sé si alguno de ustedes aquí ha visto la película Hasta el último hombre. ¿Sí? Si alguien no la ha visto, es una muy buena película porque trata y habla precisamente de esto. De un joven creyente de la palabra que se mete a la milicia, pero él quería ser meramente médico. Él dice, yo me voy a meter a la milicia para curar a los heridos de guerra. Y a él lo querían obligar, sus superiores le decían, es que tienes que tomar un arma, es que yo no vine a la milicia para tomar un arma, yo vine para ayudar y curar y sanar. Y él siempre portaba su Biblia aquí, vean, es una película muy buena. Y total que llevó a juicio al gobierno, terminó ganándole el juicio y es uno de los grandes hombres en la historia de la milicia de Estados Unidos reconocido, porque nunca mató a nadie y ayudaba incluso a los enemigos. Cuando hicieron la guerra contra los japoneses, él curó a un montón de japoneses. Entonces, esto hacían los cristianos de Esmirna, decían, no, es que yo no voy a matar porque Dios dice, no matarás, y me salgo de la milicia. Y los que todavía no estaban dentro, pero querían entrar, decían, no, entonces ya no voy a entrar. Los que se convertían a Dios, que estaban adentro, decían, es que voy a abandonar porque Dios me está diciendo y me está hablando que no lo haga. Todo esto, hermano, todo esto trajo un enfado del gobierno, los cuales ellos resolvían o se desquitaban llevándolos presos en condiciones inhumanas. Si te quieres salir de la milicia, quieres abandonar, quieres hacer traición a la patria, te vas preso, te vas encarcelado. ¿Y cuál era la actitud que tomaban estos hermanos ante esto que estaban viendo, que era una realidad? Ya estando en prisión, quizás se escuche muy fácil decirlo desde mi posición en esta ciudad, donde no hay persecución así aún, desde este micrófono quizá, pero es lo que podemos aprender y ver por medio del ejemplo. Confianza total era la actitud. Cuando caían presos, confianza total en el Señor, confianza total. Tenerla en el Señor cuando nos hallemos en esa situación. Vea por qué le digo esto. Hechos capítulo 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, estaban en la ciudad de Filipos, y los magistrados, las autoridades, les quitaron las ropas, los avergonzaron, los azotaron completamente desnudos. Después de haberles pegado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, al guardia encargado, que los guardase con seguridad. Échales un ojo. El cual, recibido este mandato, los metió en el último calabozo y todavía les aseguró los pies. Pero vea la actitud que ellos tuvieron. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Cuál era la actitud cuando ya caían presos? Confianza en el Señor, adoración. No era como decir, bueno, sí, perdona, no lo vuelvo a hacer, no te preocupes, no. Cuando los sacaron a Pedro y a Juan de azotarlos, lo primero que hicieron fue ir a predicar nuevamente. Ir a predicar. Y ellos fueron, no les dijimos que no lo hicieran, no les dijimos. Cuando estos cayeron presos, estaban confiados en el Señor. No que los fuera a sacar, quizá, físicamente, pero que sabía que lo que habían hecho era obediencia a Dios, y con eso su alma tenía paz y gozo. Ellos y nosotros, mis hermanos, algo que sabemos, que aunque lleguemos a estar en el último calabozo, el gobierno de algo que nunca nos podrá despojar es de la presencia del Señor. Aún nos meta al último calabozo, aún nos ate los pies, de lo que nunca nos podrá despojar es de su presencia. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, donde quiera, en la condición que sea, clamas al Señor y sabes que la presencia de Dios va a estar ahí, porque Él te acompaña. Así es. Pasen mis hermanos de alabanza, por favor. Así como acabamos de ver, se le ha juzgado siempre a la iglesia de parte de las autoridades. Esto es algo normal.
Esto es algo normal, hermano. Ya sea que blasfemen, ya sea que haya pobreza, ya sea que haya muerte, ya sea que envíen a la cárcel. Así siempre se ha juzgado a la iglesia. Nosotros no vivimos ni estamos en un estado opresor, ni autoritario para cristianos, del todo aún. Pero cuando llegue a cambiar eso, hermano, y nos toque vivirlo, no podremos más que confiar y esperar en Él. No podremos más que esperar en su presencia. Debemos también, usted y yo, que ya tiene hijos, que quizá los tenga más adelante, debemos de ir preparándolos en este camino y hablarles y decirles y enseñarles esto. La vida física no siempre está segura. Vas a pasar enfermedad. Se van a reír y se van a burlar de ti. Quizá caigas preso. Tal vez te mate. Pero la vida eterna es así que nadie te la va a poder quitar. La vida eterna, la vida abundante que Él ha prometido, es así que nadie te la va a poder arrancar. Ve preparando a tus hijos. Veles diciendo, no a una manera que les metas miedo, pero veles hablando con la verdad. Que este camino es un reto de valientes. Que este camino, hermano, cada vez es más difícil y estrecho en cuanto a derechos para nosotros, pero que no es motivo para abandonar, que no es motivo para volver atrás, porque Él ha prometido una grande recompensa para quien soporte hasta el final. Entre tanto el Estado, hermano, nos permita testificar nuestra fe, hagámoslo. Entre tanto el Estado nos permita reunirnos, hagámoslo. Entre tanto el Estado nos permita tener una Biblia, leámosla. Porque cuando llegue el tiempo de las represiones, vamos a añorar esta libertad que ahora gozamos y que a veces no aprovechamos. No me voy a congregar. No, esa historia de la Biblia ya me la sé. No tengo tiempo para orar. Cuando llegue la represión, hermanos, vamos a añorar lo que teníamos y que quizá no aprovechamos. Cierra ahí tu Biblia, ponte de pie por un momento. Si tú has sentido miedo alguna vez de lo que te pueda llegar a pasar, dile al Señor que fortalezca tus sentidos, que te dé valentía, que te dé valor. Si tú has visto, escuchado, conocido a alguien pasando esto, ora por él. Si tú quieres que de tu corazón salgas y reflejes esta actitud de desafiar cualquier cosa que vaya en contra de Dios, pídeselo al Espíritu Santo. Él está dispuesto. Y también sabes quién necesita nuestra oración: los hermanos que están encarcelados en todo el mundo. Es algo que nosotros no hemos vivido ni sabido en carne propia, pero sí que tenemos el amor de orar por ellos, aunque no los conozcamos. Así que llegó el momento allí de que cierres tus ojos y de que no te distraigas. Quien llegue que tenga que llegar, que se siente quien se tenga que sentar. Tú cierra ahí tus ojos. Dile primeramente al Señor que puedes percibir su presencia, cómo te infunde valor, cómo te llena de fortaleza. Que yo estaba padeciendo, esto que como que yo empezaba a vivir y ahora lo reafirma el Señor, porque tus ojos verán, mis ojos verán, nuestras generaciones lo verán, como el mundo cada vez va más en contra, como las autoridades se voltean. ¿Y qué vas a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a agachar la cabeza y vamos a decir sí, lo que tú me digas? Vamos a decirle, yo voy a obedecer primeramente a Dios. Si lo que tú me dices a mí como ciudadano lo respalda el Señor, te voy a obedecer. Pero si lo que me pides va en contra de lo que a Dios le agrada, olvídate de contar conmigo. Y si vienes con carro, y si vienes con ejército, y si vienes con amenaza, lo siento, pero mi esperanza está en Jesucristo. Señor, quizá alguien aquí su corazón estaba a punto de desfallecer.